Sí, buenas tardes para todos. Vamos a estar dando inicio entonces a este nuevo ciclo de homenajes que organiza la Fundación Club de la Libertad. Para aquellos que no nos conocen y que es la primera vez que se encuentran con nosotros, contarles que nuestra fundación tiene su sede en la ciudad de Corrientes, en el nordeste de la República Argentina, y tenemos la posibilidad de haber nacido en el año 2014 e iniciado nuestras actividades en aquel tiempo como un think tank que defiende las ideas de la libertad. En el día de hoy estamos una vez más en un ciclo de homenaje de la Fundación Club de la Libertad, en este caso en el 55º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. Contarles que el Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana, hace ya unos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, y lo que hacemos es una revisión de sus ideas, teniendo siempre en cuenta la fecha del natalicio cuando se trata de un personaje, en general de la vida pública, o en otros casos, como en el caso del día de hoy, tomando alguna fecha como referencia que nos permita anclar este homenaje. Recordarle, antes de empezar, a todos que pueden solicitar un certificado de asistencia si así lo desean. Lo deben pedir claramente a través de nuestras redes sociales. A medida que van ingresando los participantes, le vamos a pedir que tengamos los micrófonos muteados, salvo los oradores en la primera etapa del evento. En el día de hoy vamos a conversar sobre la Escuela de Pensamiento Económico de diversas áreas que tuvo lugar en el Renacimiento del siglo XVI. Nos estamos refiriendo a la Escuela de Salamanca, aunque su alcance claramente es superior a esta rama. Y para comenzar, los vamos a invitar a repasar muy brevemente el legado de este grupo de teólogos, juristas, muy conocidos por su pensamiento vinculado a las ideas de la libertad y por sus estudios sobre los problemas económicos, particularmente vinculados a España, tras el descubrimiento de América. Desgastes paulatinos y reflejamiento de categorías cerradas marcan la irrupción de la Edad Moderna, que se ciñe al descubrimiento de América en 1492, y el cambio en la cosmovisión del individuo, dejando de lado lo trascendente para dar lugar a una realidad calificada como nueva, invenciones, nuevos descubrimientos que se enmarcan en el siglo XV con formas renacentistas. Es la España expansionista quien imprime a la conquista ideales medievales y modernos a la vez. El primero que se manifiesta con los fines de la empresa, enmarcados en la propagación de la fe y la conversión de los aborígenes al cristianismo, justificada por la concesión pontificia, y el segundo en su afán de lucro y de aventura. En efecto, la escolástica va cediendo posiciones frente al racionalismo, que indaga las verdades del universo y la vida misma a través de ciencias experimentales. El naturalismo y la experiencia empírica predominan conjuntamente con las obras que llevan impresas el signo distintivo del individuo, que ya no se perciben como obras colectivas de la catedral. La reforma buscará el libre examen, la contrarreforma, contrario sensu, buscará consolidar los principios de la autoridad de la escolástica. España ingresa tardíamente a la modernidad, cuyas características se evidencian con mayor precisión en la primera mitad del siglo XVI, con el surgimiento de teólogos, juristas, moralistas, filósofos de la época, que abordaron el problema del aborigen con alto grado de formación moral. Es Francisco de Vitoria, sacerdote español, a través de sus reflexiones, quien lleva a cabo una formulación clara y precisa de la guerra justa y sus implicancias en la esfera internacional, partiendo del principio de derecho de gentes como premisa fundamental para la permanencia, libertad de circulación, comunicación y transacciones económicas. Fue el padre del derecho internacional moderno, creador e inspirador de la Escuela de Salamanca, quien estableció los cimientos en la defensa de los derechos individuales a la vida, propiedad, libertad e igualdad ante la ley, basándose en el principio de sociabilidad del individuo. La defensa de la soberanía del pueblo, origen del poder real, a través de la tesis del pacto y retroversión del poder, en aras de garantizar el derecho de rebelión frente a los tiranos. Ideas tomadas por Francisco Suárez como germen de la democracia y elección de la viabilidad institucional de gobierno. En el mismo sentido, Juan de Mariana, paradójicamente inspirador de ideólogos de la Revolución Francesa, ferviente opositor del absolutismo monárquico europeo, antecesor de John Locke a través de la teoría escolástica del tiranicidio, dio nombre al símbolo de la Primera República. En efecto, fueron los miembros de la Escuela de Salamanca, surgida a fines del siglo XV,
adquiriendo su máximo esplendor en el siglo XVI, quienes abogaban por la separación de potestades, derecho divino y derecho natural, separación inédita para la época. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 condensa la teoría política de la tradición que había unido a Mariana y a Locke. La Universidad de Salamanca, a las orillas del río Tormes, constituyó fuente de conocimiento universal. Se impartían allí una variada gama de disciplinas: astronomía, ciencias naturales, poesía, música, matemática, geografía. El encargo del calendario gregoriano, que suple al juliano por encargo papal, comprende la variada gama de actividades de esta escuela. Marcó un hito fundamental en la historia económica propulsora de las más brillantes doctrinas, tanto en teoría monetaria como en teoría del precio, en virtud de las reglas de la oferta y la demanda, condenando su regulación por parte del Estado y el monopolio público, tal como se observa en las obras Suma de Tratos y Contratos de Tomás Mercado, que conjuntamente con Martín Azpilicueta se pronunciaron a favor de la propiedad privada y la libertad económica, cuya influencia se ha extendido a épocas posteriores, en el siglo XIX, por ejemplo, en la Escuela de Chicago, en la cual Milton Friedman aunó sus esfuerzos en la teoría cuantitativa del dinero. La Escuela de Salamanca ha sido, pues, bastión fundamental de la economía moderna, recordando que esta escuela, en defensa de la ley natural, en su vocación antiabsolutista, ha sido la institución que ha reivindicado la libertad e igualdad del hombre, refutado inclusive bulas papales como título jurídico a la dominación de las Indias en defensa de la soberanía del pueblo, origen democrático del poder, en aras de satisfacer el bien común, que ha proliferado en sus más amplias facetas, políticas, sociales, económicas, inmerso en planteamientos de orden moral, que hoy, y es por eso que hoy homenajeamos fervientemente a esta corriente, y es por ello que vamos a tener el lujo de compartir con todos ustedes, de la mano de varios oradores que nos ayudarán a entender de qué se trata la Escuela de Salamanca y por qué hoy decidimos hacernos parte de este encuentro y tratar de conocer un poco más. Nos van a acompañar y tenemos el honor de compartir con ellos hoy. Estamos muy agradecidos que hayan aceptado ser parte de este modesto homenaje que hacemos desde Argentina. Me estoy refiriendo a León María Gómez Rivas, doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como catedrático en la Universidad Europea, impartiendo las asignaturas de Ética, Historia y Pensamiento Económico, miembro de la Mont Pelerin Society, del Instituto Juan de Mariana, del Centro Diego de Covarrubias. Ha viajado en varias ocasiones a los Estados Unidos y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, invitado por el Liberty Fund. Recientemente ha terminado la licenciatura en Teología por la Universidad Eclesiástica de San Damaso. También están con nosotros el doctor Edgardo Carvalho Saúla, abogado y actual director de la Fundación Club de la Libertad, y Corina Lloris Villasana, doctora en Filosofía, doctora en Historia, magíster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, magíster en Literatura Latinoamericana, licenciada en Filosofía, licenciada en Letras, autora de 6 libros, profesora titular de la UCAP por 39 años, actualmente ella jubilada, y asistencia como ponente y conferencista en 51 eventos internacionales, así como también columnista del diario El Nacional. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, podrán ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat los participantes. Así, al finalizar las exposiciones, podemos abrir una segunda etapa, que será la del debate y el conversatorio. Así podemos iniciar el intercambio. Dicho esto, y cediendo el paso entonces a los protagonistas del día de hoy, nos place en presentarlo a María Gómez. Le damos la bienvenida. Adelante. Buenas tardes, buenas noches. Después de esta excelente presentación que ha hecho Alberto Medina, casi no hace falta ya hablar más de la Escuela de Salamanca. Bueno, pues para mí es también un placer estar aquí en esta cosa cibernética transatlántica con ese querido país de la Argentina a través de este amigo común, Alex Chafuen, ¿verdad? Que además me dio mucha alegría saber que estaban en Corrientes, que es una ciudad que yo conozco. Volé de Buenos Aires a Corrientes para luego coger por carretera y llegar hasta Iguazú y conocer, porque tenía muchísimo interés en conocer esa tierra de misiones. Y estuve en la misión de San Francisco Miní, no, San Ignacio Miní. Y no sé si llegué a conocer alguna otra más. Con lo cual me siento todavía más cercano a ustedes, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos este programa apretado, pero por otra parte, pues más bien distendido, y no se trata de dar aquí una clase magistral. Y vamos a compartir pues con estos compañeros Eduardo y Corina. Nos hemos organizado un poquito para ser yo el que comienzo a hablar en esta difícil síntesis de las muchas facetas que tiene la Escuela de Salamanca. Claro, primero, que ahora enseguida veremos, sobre teología y filosofía, también sobre derecho, que quizá hablemos menos, y de nuevo sobre economía o pensamiento político. Y quizás pues lo que no haya quedado expuesto, como efectivamente hay un turno luego de preguntas, pues con mucho gusto, ya hablo en nombre de todos, les atenderemos, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar primero un poco de cómo surge esta escuela y por qué le llamamos Escuela de Salamanca, y después, a propósito del fundador, que ya también ha sido mencionado, Francisco de Vitoria, pues veremos algunas cosas sobre economía, pensamiento político, derecho internacional o algo de teología también. Bien, pues Francisco de Vitoria, era un sacerdote fraile, más bien, dominico, nace a final del siglo XV, 1483, y muere en 1546. O sea, muy al comienzo de todos esos tres grandes siglos de la España de los Austrias. Él estudió en París, en la Sorbona, viviendo en el convento de los dominicos, que luego se hizo famoso, el convento de Saint-Jacques, donde se instalaron y les echaron los jacobinos. Y vivió allí en la Revolución Francesa. A mediados o a comienzos del siglo XVI, en torno a 1510, que está estudiando teología en la Sorbona y asiste y participa y es protagonista de un cambio trascendente en la enseñanza de la teología, que consistió en abandonar los tratados que antes se seguían, allí sobre todo las sentencias de Pedro Lombardo, y recuperar una gran obra que luego, a partir de entonces, prácticamente, y algún magisterio de la Iglesia así lo ha reconocido, se ha convertido en el libro de texto que es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero cuando él empezó a estudiar, seguían con las sentencias de Pedro Lombardo. Y él, junto con otros compañeros de orden, pues toman esa iniciativa, que es enseñar siguiendo las cuestiones, el esquema de Tomás de Aquino, con ese método escolástico, que ahora se va a llamar segunda escolástica también, de ir comentando los diversos textos, ¿no? Las diversas cuestiones y los diversos artículos. Y luego, por otra parte, también, si hablamos de método escolástico, pues con ese procedimiento argumentativo, quizás mi compañera Corina luego les hablará más de esto, lógico, de afrontar problemas muy racionalmente, buscando los argumentos a favor, buscando los argumentos en contra y de una manera, como digo, muy lógica y muy ordenada, rebatirlos, ¿no? Y como también dice en algún momento Francisco de Vitoria, no solamente abordando cuestiones de alta teología como podría ser la Trinidad o los ángeles, sino bajando a cuestiones concretas que preocupaban en ese momento a las personas de su tiempo, como vamos a ver enseguida, como podía ser el problema de los precios, el problema de los cambios. Hay unas cartas que escribían los mercaderes de los Países Bajos, ¿no?, de Flandes, a los doctores de la Sorbona, y eso dio lugar a esta reflexión, pero siguiendo y apoyándose en el esquema de la Suma de Teología de Tomás de Aquino. Volveré a lo mejor a mencionar algo más de esto. Habíamos dejado a Francisco de Vitoria en esos años 10 en París, y él en el 20 y poco viene a España y finalmente consigue la cátedra de teología en Salamanca, y
allí va a tener su enseñanza, su magisterio, y ahí va a dar lugar, pues, con los discípulos a la Escuela de Salamanca, que es el nombre que hoy tenemos, ¿no? Con 3 generaciones diríamos, de discípulos más directos, una segunda generación con nombres como Domingo de Soto o Tomás de Mercado. Hay una tercera generación que, aunque, bueno, pues ya también se puede discutir si era de Salamanca o no de Salamanca, porque algunos no estudiaron en Salamanca, pudieron estudiar en diversas universidades de la península ibérica o de los Países Bajos o de Lovaina, o tengo aquí anotado, o en América, porque durante, he dicho 3 generaciones, pero luego más tiempo, durante 3 siglos, en las universidades de los diversos virreinatos que tenía ese gran imperio español, pues se siguió enseñando con este criterio de los comentarios a la Suma de Teología. Y siempre, además, me gusta decir que a lo mejor a partir del siglo XVIII tienen más calidad académica las universidades americanas que la propia Universidad de Salamanca y otras universidades peninsulares, que pierden un nivel y un prestigio y una calidad que, sin embargo, en esa América hispana se mantuvo. Muy bien. Tengo también anotado insistir en esta idea de no solamente cuestiones de teología o filosofía, sino esas otras cuestiones cercanas a la vida real, y para ello el motivo, la causa, es cuando llegan a diversos capítulos, o como estoy diciendo, cuestiones de la Suma, que tratan en concreto, quizás la más cercana es la de las virtudes y la de la virtud de la justicia. Todo lo relacionado con la justicia es lo que les lleva, comentándolo en sus clases, pues ya a hablar de esas inquietudes más concretas que estaba diciendo sobre la usura, sobre los cambios, sobre cuál sea el precio justo, que después comentaré un poco más al detalle, sobre los impuestos, o también en relación a la ley, a las leyes, ¿no? La justicia y las leyes. Esas son las partes más cercanas a estos otros temas que, por otra parte, ha salido la palabra modernidad. Efectivamente, estos autores los plantearon desde una perspectiva muy moderna. Un discípulo de la siguiente generación a Vitoria, que es Domingo de Soto, va a escribir un comentario precisamente de los capítulos más relacionados con este tema de las leyes y de la justicia, que son los famosísimos tratados de Justitia et Iure, y que a partir de ellos pues va a haber una cadena de muchísimos otros seguidores con este mismo criterio. Muy bien. Además de estos comentarios sobre la justicia y las leyes, Francisco de Vitoria también leyó, que es la palabra dictó, unas clases que tenían todos los catedráticos como obligación, aparte de las lecciones ordinarias, que se llaman las relecciones, que eran pues eso, unas relecciones extraordinarias, que generalmente pues trataban sobre temas controvertidos o más de actualidad, o, como decía antes, a los que les habían preguntado, les habían escrito consultas, como pudieron ser esos mercaderes de París, o como pudo ser el propio emperador Carlos, que sabemos que fue en alguna ocasión a escuchar a Vitoria, y también le escribió preguntándole cosas. Esto también pues es un tema interesante que sale un poco de nuestra conversación, de ver cómo la corona española, de esos, menos ese primer siglo y parte del siguiente, el siglo XVI y XVII, tuvo una inquietud por conocer la moralidad y la rectitud de cómo estaba siendo su actuación, precisamente en este caso, sobre América, sobre las Indias, como se les llamaba. Muy bien, pues de esas relecciones quería mencionar 2, una que se llama sobre el poder civil y otra que hablaremos después sobre los indios, que también nos sirven para entender este pensamiento de Vitoria y repito, esa modernidad de sus propuestas, siempre siguiendo, de alguna manera, el espíritu que habían estudiado en la Suma
de Santo Tomás, ¿no? Hay de las relecciones de Francisco de Vitoria, pues hay montones de libros que puedan ustedes ver, están editados, es muy fácil encontrarlas en España y en Argentina, segurísimo. Bueno, pues la primera de todas de Francisco de Vitoria es sobre el poder civil, que aunque luego hablarán seguramente Edgardo sobre este tema de la cuestión política, pero Vitoria sienta aquí unas bases que todas las generaciones siguientes van a continuar y de nuevo siguiendo la estructura tomista. No es que se lo inventen ellos, quizá lo desarrollan y lo explican pues con otras palabras y con otros argumentos más modernos de los que había hecho Tomás de Aquino, y que, como estamos diciendo, ya sí que van a ser permanentes, van a quedar en ese lado de la modernidad permanente, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas? Pues tres principalmente he destacado. La naturaleza social del hombre. Los hombres no somos, como después diría Hobbes, seres aislados que no vivimos en sociedad ni que somos lobo para el hombre. Vitoria usa esa frase y además mucho antes que Hobbes, desde luego, y además en el verdadero sentido de la palabra. Bueno, voy a leerlas si empiezo a leerlas y si veo que luego no da tiempo, pues ya lo obvio, pero dice Vitoria, el origen de las ciudades y de las repúblicas no es una invención de los hombres. No hay que considerarlo como algo artificial, sino como algo que brota de la naturaleza, que surgió de este modo de vida de los mortales para su defensa y conservación. Bueno, esta idea me gusta, la naturaleza social del hombre, bueno, y en el fondo es volver a Aristóteles. Otra segunda idea es que el poder, por derecho natural, no lo tiene el soberano, lo tiene la república. Vitoria enuncia esto de una manera un poco todavía incipiente y van a ser la segunda y la tercera generación los que van a desarrollar muy bien todo ese análisis de los diversos tipos de gobierno, que también es aristotélico y que también Tomás de Aquino lo repite, de monarquías, democracias. Bien, lo que está clarísimo es que estos autores no defienden la monarquía por derecho divino, porque, como sería la tercera idea, el argumento de Vitoria, incipiente, ya digo, que aparece también en Tomás de Aquino, también de una forma incipiente, pero que los jesuitas lo van a desarrollar, y hemos mencionado a Suárez de una manera mucho más clara, es que la autoridad le llega a esa sociedad, a ese pueblo, a esa república, como decían ellos, y esa república se lo cede al soberano, pero se lo cede con determinadas condiciones, no permanentemente y no absolutamente. Transmite, dice Vitoria, la autoridad, pero no la potestad. La potestad sigue estando en la República, en el cuerpo de ciudadanos. Esto es sobre el poder civil. Casi 10 años después, Vitoria dicta, y luego han quedado escritas dos reelecciones, una sobre los indios, que le llaman sobre los indios primera, prior, y luego otra sobre los indios segunda, que también él llamó de iure belli, sobre la guerra. Esta reelección es también muy interesante desde el punto de vista de la historia, de eso que antes les he mencionado, de cuál es la reflexión moral que hace la nación española y sus gobernantes y sus ciudadanos y sus académicos sobre la justicia en la conquista de América. Y aquí me gusta también un poco comparar, no se trata de hacer comparaciones, sí, pero me gusta decir que Vitoria es mucho más consistente que Las Casas. Es más objetivo en su descripción de los problemas, es más realista a la hora de proponer soluciones. Las Casas verdaderamente, hay que decirlo, fue un poco exagerado y eso también tuvo sus problemas, aunque la preocupación legítima por ese cuidado sobre los mecanismos de conquista pues era verdaderamente loable, pero Las Casas exageró, como digo, ¿no? Muy bien, pues en este caso de los indios hay dos ideas que voy a destacar en la primera reelección, que es que los indios tenían
sus derechos sobre sus propiedades no eran discutibles, no estaban sometidos a una discusión desde el punto de vista que fueran infieles o no fueran infieles. Hay también alguna expresión muy divertida de Vitoria que no me resisto a leerles. Dice que la infidelidad no es impedimento para ser verdadero dueño, de lo cual se deduce claramente que no es lícito despojar a los sarracenos, dice Vitoria, a los judíos y a cualesquiera de los infieles de los bienes que poseen solo por el hecho de ser infieles. El hacerlo es hurto y rapiña, que es lo que trataba esos temas sobre la justicia, como si se hiciera a los cristianos. Esta misma idea la aplica a la organización social. También los nativos tenían derecho a tener su propia organización social y, por lo tanto, no era legítimo desestructurarla. Sin embargo, no condena con esos tintes tan dramáticos la presencia española. No califica toda la actuación de conquista como un robo. Él propone un sistema de respeto y de moderación en la actuación americana porque, por otra parte, también considera que hay una obligación moral de esos españoles para extender el Evangelio o para extender, podríamos decir la palabra civilización, que a veces suena un poco presuntuosa, pero en su sentido original es muy bonita, que es hacer ciudadanos. Civilizar es hacer ciudadanos, que es crear ciudades y que es lo que hicieron estos primeros conquistadores. Y esto tuvo también su efecto sobre los gobernantes y hay unas leyes nuevas que controlan las encomiendas y los repartimientos, ¿no? En ese sentido que yo estoy diciendo que me parece más moderado y más razonable de Vitoria. También en esta primera reelección sobre los indios es donde está el famosísimo debate sobre los justos títulos, cuál es la razón por la que los españoles puedan ocupar aquellas tierras, que enseguida veremos qué implicaciones tiene políticas, pero y que concluye diciendo que los justos títulos es ese deber de evangelizar y ese derecho a comerciar y a moverse, a circular, el ius communicandi, y que, por lo tanto, y entonces ahí vendría la segunda reelección sobre la guerra, si se les impide ese derecho a comunicarse o ese derecho a expresar el Evangelio, además respetando la libertad, eso Vitoria lo dice también con muchísima claridad, no se trata de imponer la fe, sino de predicar la fe. En esos casos sí que está justificada una guerra y explica en qué condiciones, para ocupar territorios o para ocupar propiedades. Y vuelvo a los primeros títulos, a la primera reelección, perdón, a propósito de esos títulos que hemos dicho que los legítimos son ese ius communicandi, los que dice que no son legítimos son esas frases que también algo ha mencionado sobre la supuesta autoridad del Papa sobre todo el mundo, que era en ese momento, y hay que entender que todos los reyes y gobernantes pues así lo asumían, lo que había otorgado la legitimidad jurídica a la corona española eran esas bulas papales. Entonces Vitoria, aquí de nuevo con una sorprendente modernidad, va a decir, no, el Papa no es señor civil de todo el mundo y el emperador tampoco lo es. Fíjense, voy a leerles solamente la introducción a esta parte, este capítulo, que dice: el emperador no es señor de todo el orbe. Es el sumario. 1. 2. Aunque el emperador fuese dueño del mundo, no por eso podría ocupar las provincias de los bárbaros, ni establecer nuevos señores, ni destituir a los antiguos, ni cobrar tributos. 3. El Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe, si entendemos el dominio y poder civil en sentido propio. 4. Aunque el sumo pontífice tuviese poder temporal en el mundo, no podría darlo a los príncipes seculares. 5. El Papa tiene poder temporal en orden espiritual. 6. El Papa no tiene ningún poder temporal sobre los indios bárbaros ni sobre los demás infieles. Bueno, esto es tan buenísimamente moderno que un siglo después ese argumento usará Hugo Grocio cuando quiere discutir en su folletito sobre la libertad de los mares, de Mare Liberum,
la presencia española en América, acudiendo al propio argumento de los doctores españoles, ¿no? Y ahí es donde nace efectivamente ese derecho internacional, derecho de gentes que decíamos. Bueno, pues y voy a terminar ya con una referencia a los derechos de propiedad que ya hemos mencionado en Francisco de Vitoria y relacionándolo con los temas sobre la justicia en una de sus muchos comentarios a esta cuestión de Tomás de Aquino sobre la justicia, cuál sea el precio justo, que como ven tiene que ver, es decir, la justicia conmutativa es la que afecta a los contratos, que es la que afecta a la defensa de esos derechos de propiedad, que nos hemos referido en términos muy generales a la propiedad privada en América, pero en términos mucho más concretos él va a aplicarlo cuando se cuestionan esas preguntas: ¿qué están subiendo los precios? ¿Están bajando? ¿Está generándose inflación? ¿Cómo se determina un precio justo? Pues hay aquí 3 o 4 citas que tengo delante que voy a leerles. Dice: respecto al precio de las cosas no se atiende a la naturaleza de las mismas. Queda pues: el precio de la cosa ha de ser buscado en la común estimación de los hombres. Y otra vez dice: se sigue de este principio que donde quiera se haya alguna cosa venal, o sea, que se pueda vender, de modo que existen muchos compradores y vendedores de ella, no se debe tener en cuenta la naturaleza de la cosa ni el precio al que fue comprada, es decir, lo caro que costó y con cuántos trabajos y peligros. Dice, concluyendo, ¿no? Excluido el fraude y el dolo, el precio justo de estas cosas es el que se aprecia y resulta según la común estimación de los hombres, y no otra cosa se ha de tener en cuenta que la común estimación. En definitiva, esto sería ese antecedente que imagino que podremos conversar, de que luego la Escuela Austriaca de Economía ha reconocido pues como sus antepasados, sobre cómo el precio no se ajusta al trabajo o a los costes de producción, sino a esas viejas definiciones escolásticas de utilidad, abundancia o escasez y apreciación subjetiva. Y que sería una manera que también, aunque no es exacto en el tiempo decir que defendían una libertad económica, pero estaban hablando de una libertad de mercados y de una estimación común que podríamos decir que es la oferta y la demanda. Bueno, pues esto era un poco lo que quería explicarles y así cumplir con el tiempo previsto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, León. Nos quedamos con ganas de seguir escuchando, pero tenemos ya varias preguntas dando vueltas allí. Vamos a darle paso entonces al siguiente orador. Me estoy refiriendo al doctor Edgardo Carvalho Sagula. Edgardo, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias, Alberto. Es un placer para mí estar compartiendo este panel con León, con Corina, dado sus expertices en lo que es el mundo de la historia, del pensamiento económico, del pensamiento moral jurídico. Y uno como estamos acostumbrados nosotros a hacer sábado tras sábado homenajes a distintos pensadores que abrazan las ideas liberales, uno cuando se remonta a los pensadores liberales tradicionales, se remonta y se le viene a la mente John Locke, Adam Smith, y sin embargo, hoy nos toca hablar de la Escuela de Salamanca, que son un conjunto de moralistas, de filósofos, de sacerdotes de distintas órdenes que estudian qué pasaba en el mundo y cuál era lo bueno y cuál era lo malo, y esas reflexiones han servido y digo más, se vinculan directamente con la realidad actual. Incluso se mencionaba en la introducción con la Escuela de Chicago, con la Escuela Austríaca. De hecho, Hayek ha hecho un reconocimiento expreso a lo que es
la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca tiene su esplendor conjuntamente con la época de oro de España, y desaparece también con la caída de este imperio, y tiene como fundamental, ¿y por qué digo que es interesante el pensamiento de este grupo de pensadores? Porque se basaban en el naturalismo, se basaban en el respeto a la propiedad privada, a la libertad, al individuo, incluso iban más allá, a pesar de ser, desde mi óptica, a pesar de ser sacerdotes, no obligaban, ¿sí? Sí trataban de predicar, pero no obligaban a que se sumen al cristianismo. Esto, por ejemplo, en el caso de las Américas recién descubiertas, en donde ha jugado un papel fundamental Francisco Marroquín. Y ahora, para entender qué es lo que llevó a realizar tantas reflexiones a la escuela de Salamanca, podemos decir que han ocurrido hechos como, por ejemplo, la conquista de América, que ahí se abre un nuevo mundo, ahí se entran a cuestionar un montón de cosas. También la otra gran, digamos, el otro gran tópico que lleva a reflexionar a estos pensadores es la amenaza absolutista. La voluntad del monarca es la ley. Vamos a ver cómo son casi, diría, revolucionarios ante esta tendencia en Europa en donde se imponía la monarquía absoluta. La monarquía decía que el poder venía del rey, de Dios, y por lo tanto la voluntad del rey era la ley que se le imponía al individuo, y ellos contrastaban con ese derecho natural que tanto defendían, y decía que el poder en realidad residía, y la soberanía residía en el individuo, que por una cuestión de respeto a la propiedad privada debían conferir el poder a un monarca, y que este poder siempre era limitado. Tal es así que va a aparecer en escena en los últimos tiempos Juan de Mariana, un radicalizado defensor del límite del Estado de las libertades individuales, con su obra de Reyes. Tal es así que también ha sufrido encarcelamiento, y todos estos pensadores llegó un momento dado que han sido expulsados de Europa. El otro gran tópico que lleva a reflexionar a esta escuela de Salamanca es la conquista de América, de África, de Asia, lo que hace que se desarrolle el comercio y el capitalismo. Estas conquistas generaron, por supuesto, conflictos, no solamente, como bien decía León, y que voy a abundar un poquito en ese tema, sino también porque llegaban a la España antigua metales preciosos y generaba un desequilibrio en la economía, generaba inflación. Y por último, un tema que no lo voy a tratar es también la aparición, la emergencia en ese tiempo del protestantismo. ¿Qué pasó con la conquista de América? Ahí, como bien decía León, Francisco de Vitoria se planteaba qué derechos tenemos nosotros sobre no solamente la propiedad del continente conquistado o descubierto, también con respecto a los indígenas, con respecto quién le da el poder, quién le da el derecho de propiedad. Y en ese momento, bien lo explicó, yo lo que quisiera es agregar, estaba regida el Tratado de Tordesillas, que era un tratado en virtud del cual
se dividían, digamos, regiones entre portugueses y españoles a través de una bula papal, que el papa era Francisco VI, un español, por lo tanto muy complaciente con España, y decían que esto era absolutamente absurdo, que una bula papal confiera en propiedad una porción de tierra a los españoles. Naturalmente que esto los llevó a que los propios sacerdotes, que se entiende siguen una línea lógica de respeto a la autoridad mayor, se rebelen en este sentido contra la propia iglesia. Esto es toda una revolución. Bueno, ahora, ¿qué pasaba con el tema de la economía? Como dije, la expansión del imperio español, se decía que en ese imperio nunca se ponía el sol porque estaban en Filipinas, estaban en América, estaban en África. Llegan abundantes metales preciosos, que esto ha provocado claramente una inflación, un aumento de precios en la comunidad de España. Entonces, los salmantinos comienzan a estudiar este fenómeno y también ante las preguntas, sobre todo la pregunta de los comerciantes de los Países Bajos, de cuál era el precio justo, ellos decían que el precio justo era aquel que surgía de la oferta y de la demanda. Siempre que no haya avaricia, siempre que no haya monopolio, porque hasta ese entonces el precio justo se consideraba que era el valor de la cosa más un plus que permitía tener un estatus al comerciante. Ahí estamos viendo claramente, y también decían que la emisión vamos a poner el nombre justo de lo que ellos decían, la remarcación de la moneda, generaba más inflación, porque el monarca Carlos I sostenía que trataba de bajar la inflación languideciendo el metal precioso, tratando de edulcorarlo, digamos, con otros metales de menos valor, y eso lo único que generaba era que subieran los precios. Entonces saca una resolución, por supuesto su orden de monarca, de que se remarquen las monedas, y todo esto genera claramente una teoría económica que se anticipa a todos los tiempos, incluso hoy nos sirve de lección, sobre todo a nosotros que vivimos en Argentina, de lo que significa la emisión monetaria, que yo lo asocio más o menos a lo que sucedía allí en el siglo XVI, en la época de oro de España. Aparece en escena Juan de Mariana, que es un pensador radicalizado. Él incluso se anima a escribir la teoría del tiranicidio. Tiene su fundamento, él fundamenta de que el monarca tiene un poder delegado del pueblo y que ese ejercicio de ese poder siempre debe serlo dentro de los límites y respetando lo que es la libertad individual. Cuando no lo hace, se activa para él la teoría del tiranicidio, que debía cumplir ciertas premisas. Primero, una consulta popular,
luego, o si no, una consulta con los sabios, o cuando los hechos ya no den para más, podría ejecutarse, bien digo, el tiranicidio. Esto le costó 2 años de encarcelamiento. Hay todo un proceso que, digamos, diríamos judicial, que se lo encausa a Juan de Mariana, y él, cuando sale públicamente a pedido del rey para absolverlo, él ratifica su teoría y nuevamente es detenido, es encarcelado, hasta que una bula papal viene al monarca y le pregunta si hay un argumento que pueda destruir lo que dijo Juan de Mariana. Entonces, para evitar todo ese conflicto, bueno, ese es un poco un dato de color, lo dejan libre. En definitiva, y para terminar, esta escuela de Salamanca, que es tal vez descubierta por Joseph Schumpeter en 1950, que hace mucho hincapié y hace, digamos, hace resurgir estos hechos históricos, estas ideas que se han plasmado en el siglo XVI, siguen ideas que han tenido como base a Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Son ideas absolutamente liberales, son ideas absolutamente vigentes. Eso es lo que más llama la atención, lo que fueron ideas que en su momento estuvieron casi opacadas, los que, vuelvo a insistir, los que por ahí nos queremos remontar a los liberales clásicos, nos quedamos con Adam Smith, con John Locke. Y John Locke, si uno estudia, tiene mucho de base en estas ideas del contractualismo, del acuerdo de voluntades para otorgar poder a una persona que es el gobernante, y ese gobernante debe ejercer ese poder dentro de los límites, sin vulnerar las libertades individuales, la propiedad y todos los derechos inherentes al individuo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, por tu exposición. Y ahora vamos al turno de nuestra última oradora. Le vamos a dar la bienvenida a Corina y agradecerle también su participación, recordándole a todos que una vez que Corina culmine su presentación, vamos a tener la chance de conversar un rato más con las preguntas que ya están llegando a nuestro chat. Adelante, Corina, y gracias por aceptar la invitación. Ahí está. Gracias a ti, Alberto, sobre todo por la invitación, y a Alex Chofén, que fue quien sugirió mi nombre, y de verdad pues estoy muy agradecida, muy complacida en poder compartir con un panel tan extraordinario como el que tenemos en este momento. Yo les sí quiero decir a los participantes que yo voy a cerrar la cámara para ayudar un poco a la mala señal que generalmente tenemos nosotros aquí en Venezuela. Sin más preámbulos, paso inmediatamente a hacer la presentación para poder cumplir con el tiempo que ha sido asignado. Yo tengo unos escritos hechos sobre la Escuela de Salamanca, precisamente, que los he ido publicando en artículos de prensa, y que les titulé La indudable trascendencia de la Escuela de Salamanca y de la Universidad de Coimbra. Allí hacía una referencia, creo que fue León, sobre que también participan algunos de los que nosotros hablamos de la Escuela de Salamanca, también tuvieron que ver mucho con la Universidad de Coimbra, entre ellos específicamente los Suárez. Las distintas doctrinas filosóficas
digamos que se cultivan en pleno siglo XVI en España, nosotros podemos ver que están denominadas con el nombre de Escolástica Española del Renacimiento, y la Escuela de Salamanca forma parte importante de esta denominación. Hablar de la Escuela de Salamanca nos obliga a recordar que el siglo XVI forma parte del llamado siglo de oro español, periodo que abarca tanto el Renacimiento como el Barroco, y justamente esta simultaneidad de diferentes estilos lo hace especialmente interesante. En breves palabras, es una etapa caracterizada por la relevancia de la producción del periodo y su impacto en la cultura europea. Nosotros podemos oír, leer, discutir sobre la Escuela de Salamanca, y sabemos de los nombres de Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado, Luis Molina, Francisco Suárez, entre otros, pero nos damos cuenta que muchas veces son obviados, y no solamente obviados, sino que incluso son a veces desconocidos. Cuando nosotros nos preguntamos qué fue la Escuela de Salamanca, ya los compañeros de mesa lo han estado reseñando, y qué importancia puede tener la Escuela de Salamanca, qué relación guarda con el liberalismo económico. Entonces, yo me voy a centrar en un aspecto que tiene que ver con la comprensión de la libertad. Cuando uno consulta en las redes la voz de la Escuela de Salamanca, se encuentra una definición clásica que dice que fue una escuela de pensamiento económico en diversas áreas y que tuvo lugar en el Renacimiento del siglo XVI a través de un grupo de teólogos y juristas concentrados principalmente en esta universidad, la Universidad de Salamanca. Yo le agrego que las investigaciones tanto filosóficas como políticas, teológicas y económicas de los pensadores de la Escuela de Salamanca han constituido una visión absolutamente precoz de un mundo que se asomaba distinto, lleno de sorpresas, de nuevas maneras de entenderlo. Nosotros no podemos obviar que se está ante un nuevo mundo. Muchos han sostenido, entre ellos el Premio Nobel de Economía Hayek, que las nociones teóricas de la economía de mercado, así como los fundamentos primordiales del liberalismo económico, no fueron delineados como se ha venido considerando por los calvinistas y los protestantes escoceses, sino por los jesuitas y los miembros de la Escuela de Salamanca durante el siglo de oro español. ¿Qué es este siglo de oro español? Se trata de un periodo de fechas delimitadas, usualmente superior a un siglo, a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista Española, más o menos alrededor de 1492, y sus fines suelen situarse en 1681, que es el año de la muerte del gran Pedro Calderón de la Barca. Fue un periodo histórico de relativa fortaleza política española, dominada por el espíritu de la contrarreforma, de la Inquisición de la Iglesia Española, de manera que se trató de un periodo especialmente católico, pero que le brindó a España el reconocimiento y la admiración internacionales. Y es justamente en este momento cuando la Universidad de Salamanca reúne en su seno a una playa de pensadores humanistas quienes modernizaron la teología, instituyendo el derecho moderno de gentes, del derecho internacional, y destaca la labor precursora de Francisco de Vitoria en el tema de los derechos humanos. No es poco su aporte, es innegable la importancia que revisten las investigaciones iniciales en antropología social moderna, fundamentalmente realizada por Fray Bernardino de Sahagún. Yo quiero trazar nada más que un breve pincelada de Francisco de Vitoria, ya que ha sido nombrado anteriormente, para decir que fue de la orden de predicadores, es decir, de los dominicos, inspirador de la Escuela de Salamanca, y quien teorizó sobre la economía desde un punto de vista moral. Vitoria suele ser considerado un escolástico tardío que utilizó el pensamiento de Aristóteles en su filosofía y teología. Si bien es cierto que Vitoria y los escolásticos españoles eran básicamente teólogos, se aventaron en temas que sobrepasaban los límites de la teología, la lógica o la misma filosofía. La razón fundamental de esta característica de los teólogos dominicos se centra en su labor de estudio y comentario de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Podemos decir también que el pensamiento de Vitoria derivaba inmediatamente, aunque mantenía su sello personal del doctor Angelicus, no solo en su glosa a la Suma Teológica, sino también en sus deliberaciones y distintos manuscritos sobre derecho y sociedad.
Cuando nosotros nos referimos a Victoria, es indispensable aludir a sus famosas reflexiones, que ya lo han dicho anteriormente mis dos compañeros de mesa, que versaron tanto sobre asuntos políticos como sobre la situación política de la Iglesia, sus profundos estudios de la conquista en México y de Sudamérica, que causaron adhesiones y rechazos, como es el caso de la severa oposición del emperador Carlos V a la conferencia de Indias de Francisco de Vitoria. Yo podría detenerme en este punto, que es realmente interesante y de verdad que apasiona, y hablar sobre esas discusiones de Vitoria y sus discípulos sobre los derechos de España en el Nuevo Mundo. Pero yo tan solo reseñaré sucintamente estas discusiones recordando que la disputa surge a raíz de la crítica de los dominicos asentados en las Antillas al trato dado por los conquistadores a los pueblos nativos. En el año de 1511, diciembre de 1511, Fray Antón de Montesinos subió al púlpito de la iglesia de los dominicos, la edificación católica más antigua en uso perenne de América, y que hoy día forma parte del conjunto que engloba la ciudad colonial y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en la española, es decir, de Santo Domingo, República Dominicana, para pronunciar el famoso sermón que devendría en una de las primeras y más radicales denuncias de los abusos de la conquista española en Abya-Yala. Esta Abya-Yala es una denominación que la ha aceptado el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, que a partir de 1977 admitió como nombre del continente Abya-Yala. Ahora bien, yo me quiero centrar en un problema distinto, y es que a pesar de lo interesante del tema, más bien yo me detendré en la disputa que hay entre los dominicos y los jesuitas, conocida con el nombre de polémica de Auxilis, de absoluta trascendencia para comprender el libre albedrío y la omnipotencia de Dios. Dado que en esta disputa intervienen distintos teólogos, yo voy a hablar de manera muy breve sobre unos antecedentes de esta confrontación, dar una pincelada biográfica de los principales. Se habla del problema de los futuros contingentes. Esto de verdad son conceptos bastante duros, muy densos. Yo he tratado de resumirlo lo más posible para que sea entendido. Por eso he puesto casi todo en las diapositivas, de manera que se pueda seguir la lectura. El problema de los futuros contingentes fue examinado por Aristóteles en el capítulo 9 de Interpretaciones. Por su parte, otro filósofo de la escuela de Megara, Diodoro Cronus, expuso una adaptación del problema en un célebre argumento que ha pasado a la historia con el nombre de argumento denominador. Este argumento denominador se apoya en dos premisas fundamentales que dicen que de todo acontecimiento pasado es verdadero, es necesario, y segundo, que de lo posible se sigue lo imposible. El argumento de Diodoro Cronus es posible resumirlo de la siguiente manera. El pasado, déjame quitar un momento esto aquí que no me deja leer. El pasado es verdadero porque es necesario. Lo posible, si es verdaderamente posible, no puede convertirse en imposible, dado que lo verdadero no puede convertirse en falso. Por lo tanto, el futuro posible es verdadero si necesariamente es o será, mientras que es falso si necesariamente no es y no será. No es ninguna galimatía, son un argumento muy fino que indica que no hay argumentos contra el destino. Lo que está encerrado aquí es muy fuerte, porque nos va a decir que todo cuanto sucede, si sucede, estaba destinado a suceder, y si no sucede, estaba destinado a no suceder por el mismo motivo. ¿Qué pasa con este argumento dominador de Diodoro Cronus? Que Aristóteles lo va a contraargumentar, porque él va a hablar a favor de la contingencia y contra el necesitarismo y el determinismo. ¿Qué pasa? Que este problema en su forma teológica presenta la materia de la complicada compatibilidad entre la presencia divina, es decir, la capacidad, la ciencia de Dios y la libertad humana, y el grado en que el conocimiento divino de estos futuros libres permite que los mismos continúen siendo libres. Es necesario agregar que para el momento de la polémica de Auxilis, el protestantismo había reconsiderado el punto referido a la actividad de la gracia en la acción
humana, moral y la capacidad del hombre para salvarse por sus propias fuerzas. Yo creo que el problema no es nada fácil, porque nosotros estamos hablando aquí de la libertad versus la predestinación. Y esto es, nace, esta polémica nace en Salamanca de una manera extraordinaria y que muchas veces ha sido no solamente desconocida, sino distorsionada. Yo aquí traté de poner las fotografías que conseguí en internet de los principales actores de la polémica de Auxilis, aun cuando me faltó Prudencio de Montemayor, jesuita, que no conseguí ninguna imagen de él. Tenemos a Fray Luis de León, Agustino, tenemos a Domingo Báñez, que es dominico, a Luis de Molina, que es jesuita, y a Francisco Suárez, que también es jesuita, que son los protagonistas de la polémica. ¿Qué pasa? ¿Quién es Prudencio Montemayor? Este sacerdote, teólogo y jesuita español, fue un miembro destacado de la Escuela de Salamanca. Suele situarse en el año 1582 como el inicio de la polémica con el debut del premolinismo, porque es Luis de Molina quien protagoniza junto con Báñez toda la discusión sobre la libertad. Prudencio de Montemayor sostuvo durante una jornada escolástica efectuada en la Escuela de Salamanca ciertas tesis en defensa del libre albedrío, tesis que más tarde estará presente en la Concordia, que es como se abrevia el libro de Luis de Molina. Estas tesis fueron censuradas fuertemente por los dominicos, pues especialmente por Domingo Báñez, quien llevó el caso de la Inquisición, llevó ante el Consejo al padre Prudencio de Montemayor y a Fray Luis de León, quien estaba en el mismo acto escolástico y defendió las ideas de Montemayor. La consecuencia inmediata fue que la Sagrada Congregación del Santo Oficio de la Romana y Universal Inquisición, un nombre como se conoció la Inquisición, sentenció en contra de Prudencio de Montemayor, quien fue forzado a abandonar la enseñanza de la teología, y a Fray Luis de León se le prohibió proseguir respaldando tal posición. Con este fallo, el premolinismo quedó vedado en España. Ahora bien, el nombre de Domingo Báñez, que quizás es la figura, junto con Molina, las figuras dominantes de la controversia, Domingo Báñez, 1528-1604, está unido de manera indisoluble a la polémica de Auxilis, aun cuando sus aportes a la historia de las ideas sobrepasan la predeterminación física, que de acuerdo con sus analistas no es más que una pieza de sistematización filosófico-teológica del dominico salmantino. Báñez ha sido uno de los exegetas más acreditados que ha habido sobre Tomás de Aquino. Por su parte, tenemos a Luis de Molina, quien nace en 1535, muere en 1600, es un teólogo y filósofo jesuita, profesor de filosofía en Coimbra y profesor en la Universidad de Évora en Portugal, donde dictó clases sobre la Suma Teológica de Tomás durante más de 20 años. En el año 1588, su estudio más afamado, Una reconciliación del libre albedrío con los dones de la gracia, la presencia divina, la providencia, la predestinación y la reprobación, nombrada de manera abreviada, como lo dije anteriormente, como La Concordia, fue publicada en Lisboa. Esta obra de Molina impulsó una violenta polémica sobre la gracia y la libertad humana que abarcó más de 2 décadas entre la Compañía de Jesús, que había sido fundada recientemente en 1540, y sus antagonistas teológicos. Junto a los protagonistas de la polémica, Luis de Molina y Domingo Báñez, hay figuras muy importantes alrededor del avance de esta, como sucede con Francisco Suárez, 1548-1617, conocido como el doctor Eximio. Él fue un filósofo jesuita español, ilustre teólogo clásico, católico, romano, que junto a Roberto Bellarmino ha sido distinguido como uno de los intelectuales fundamentales que salvaguardaron la doctrina católica romana frente a las teorías de la Reforma protestante. Suárez descuella como el vital filósofo escolástico de la Compañía de Jesús y ha sido apreciado junto a Tomás de Aquino como uno de los más grandes filósofos escolásticos medievales. La obra principal de Francisco Suárez, Las Disputaciones Metafísicas, hizo frente a los enfoques escolásticos arraigados en la tradición y ha sido calificada como la primera obra sistemática y extensa
de metafísica compuesta en Occidente, que no fue un discurso sobre la metafísica de Aristóteles. Ya una vez situados en la época, vistos algunos antecedentes, aunque sea someramente, y trazados algunos rasgos biográficos de los actores principales de la polémica de Auxilio, nosotros podemos intentar comprender el fondo del enfrentamiento entre los dominicos y jesuitas. Debo enfatizar que es indispensable tener claro que el fondo de la polémica consiste en la discusión sobre la complicada compatibilidad entre presciencia divina, libertad humana y el punto en el cual el discernimiento divino sobre lo futuro admite que estos prosiguen siendo libres. Además, el protestantismo había modificado el tema referido a la actuación de la gracia en la acción humana moral y en la facultad del ser humano para lograr la salvación usando sus propios medios. Refiriéndonos también a este último punto, los luteranos, calvinistas y jansenistas refutan que el ser humano, una vez cometido el pecado original, sea autosuficiente para salvarse, es decir, que puede prescindir de la gracia divina que asimismo predestina a quienes conseguirán la salvación y a quienes serán condenados. Yo creo que es importante resaltar que aun cuando corrientemente se califica la referida polémica como una contienda teológica, resulta de claridad meridiana que los temas allí discutidos son de acentuada raigambre filosófica. ¿Y por qué sostengo esto? Al igual que otros estudiosos de esta disputa, considero que la libertad de la voluntad humana no pertenece en exclusividad a la dogmática católica, sino que es una realidad dada sin necesidad de ser revelada. En relación con la polémica de Osiris, veamos la posición de cada una de las órdenes religiosas contrincantes. Mientras que los seguidores de Luis de Molina, jesuita, aseguraban que la predestinación se da después de los méritos del hombre y en relación con dichos méritos, y la predefinición del acto que lleva a la salvación tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, Báñez, Dominico y sus discípulos apoyaban que dicha predestinación se daba antes de los méritos humanos y de forma independiente de los mismos, así como la predefinición de los actos virtuosos era efectiva y real. Báñez sostenía que la predestinación de los elegidos proviene de una disposición divina que excluye los méritos humanos. Desde la eternidad, Dios designa a los elegidos y les concede gracias eficaces para su salvación a quienes no se han elegido. A quienes no se han elegido, Dios les adjudica una gracia suficiente, permitiendo así el pecado, aun cuando es importante subrayar que ello no significa que tenga influencia en el acto de pecar. Dicho así, se entiende que los condenados sufren su caída por su culpa. Dios los ha excluido del decreto de salvación, es decir, de la reprobación negativa, que es como se conoce teológicamente. Al abordar lo referente a la predestinación, respaldada por Domingo Báñez y sus seguidores, se vuelve indispensable diferenciar la libertad en un sentido dividido de la libertad en sentido compuesto. De acuerdo con el primer significado, la predestinación divina admite que la facultad de actuar es libre y según la segunda acepción de la libertad, la actitud voluntaria libre del hombre no tiene la capacidad de ejecutar ningún hecho inverso a la predestinación. De ahí se desprende que la naturaleza de los actos queda predeterminada a pesar de que la facultad de actuar permanezca libre. La libertad en sentido dividido se vincula con la acción humana en sí misma. Por su parte, o la libertad en sentido compuesto significa vincular la acción humana con los derechos humanos, con los decretos divinos, perdón. Hay un punto de coincidencia entre Báñez y sus partidarios con los jansenistas y los luteranos. Todos ellos consideran que entre la libertad y la coacción hay una oposición, pero no ponen la libertad a la necesidad, es decir, que los actos pueden ser necesarios y libres a la vez. Voy terminando. Por su parte, los molinistas exigían la indiferencia como condición sine qua non de la libertad, mientras que los tomistas se limitaban a exigir que no hubiera constricción para que un acto fuera libre. Los tomistas exigían además la ausencia de determinación. Este debate sobre la libertad humana está profundamente interrelacionado no solo con la omnipotencia de Dios, sino que involucra su omnisciencia. Profundizar en el tema de esta omnipotencia divina obligó a los escolásticos tardíos a tejer una intrincada red argumentativa
y así conseguir compatibilidad entre el poder divino y el frágil poder humano. Al abordar la materia referida a la omnisciencia de Dios, al conocimiento de todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros, inserta el espinoso problema del discernimiento de los actos libres, futuros y futuros. Los tomistas, por su parte, distinguían entre dos ciencias divinas, ciencia de simple inteligencia y ciencia de visión. La ciencia de simple inteligencia es ciencia de esencias y precede a todo acto libre de la voluntad de Dios. Con esta ciencia, Dios conoce todo objeto necesario o posible, Dios conoce todo aquello que la potencia divina puede realizar. Mediante la ciencia de visión, Dios conoce de entre todas las uniones contingentes qué cosas sucederán. Por ello, a través de la ciencia de visión, Dios no puede saber lo opuesto a lo que ella conoce. Por su parte, el argumento de Molina, no sé por qué, pero me perdí yo misma en donde está ¿Cómo encaran los jesuitas este problema? A estas dos ciencias, Molina agregará una tercera. Esto es la ciencia media, y por medio de esta ciencia, Dios ve en su esencia cómo obraría cualquier libre arbitrio en cualquiera de los infinitos órdenes de cosas en circunstancias en que la voluntad divina lo colocase. En la ciencia, los llamados futuros condicionados, esto es, futuros que no son absolutos ni simplemente posibles, sino que están subordinados a alguna acción. Molina nombra media esta ciencia porque ella se hallaría en un momento intermedio entre la ciencia de simple inteligencia y la ciencia de visión. Realmente el argumento de Molina es sublime. Por supuesto, yo como me he dedicado a la lógica y la argumentación, a mí me atrapa la manera como lo expuso. Dios conoce certísimamente todas las especies de ente en acto y potencia. Así pues, como hay una especie de ente que no es futuro absoluto, ni solamente posible, sino que depende de una condición, es necesario sostener que Dios conoce con certeza este futuro condicionado. Entonces hay que afirmar que Dios no conoce este futuro condicionado con ciencia de simple inteligencia que solo se ocupa del objeto necesario posible, ni con ciencia de visión que solamente se ocupa de aquello que tiene que ser en algún momento. Por lo tanto, se colige que es necesaria la ciencia media a través de la cual Dios conoce con certeza el futuro condicionado. Por supuesto que Diego Báñez replicó y dice, no solo de manera irracional podría sostenerse la existencia de una ciencia media divina. Por su parte, Francisco Suárez, jesuita, escribe en Romance, hecho que indigna a Báñez por usar lengua vulgar y no latín, un breve texto donde busca aclarar las posturas que han enfrentado jesuitas y dominicos. Además, centra su interés en señalar cuál sería la solución a esta controversia. Báñez, dominico, dirá a propósito de este escrito que, de cuantos adoptan y defienden las opiniones de Molina, el principal es Francisco Suárez, quien ha escrito sobre el libre albedrío, un tratado en lengua vulgar, con intento de defender las doctrinas de la compañía. Yo dije anteriormente que este debate no es solo teológico, entraña un fuerte componente filosófico. Báñez reflexionó su modernidad vista en pleno siglo XVI desde su lealtad a la fe y a la iglesia. Molina se sitúa en un mundo más independiente, más autónomo, calza los zapatos de un hombre libre, a tal extremo que Báñez exclamará, más libre de lo conveniente. La escuela de Salamanca con Suárez desde Coimbra, con Molina y con Victoria y con todos los que hemos ido nombrado, desde lo hondo de la escolástica, sorprendentemente repensaron la modernidad. Yo he leído tantas expresiones descalificadoras de la escolástica, solo demuestran el grado de desconocimiento que se tiene de estas etapas enriquecedoras del pensamiento. Muchísimas gracias por su atención y termino con un dicho latino que dice sapere aude, es decir, atrévete a saber. Muchas gracias y espero no haberme pasado tanto del tiempo como yo lo temía. Muchísimas gracias, Corina, gracias, León, gracias, Edgardo. Vamos a tener ahora la posibilidad de compartir unos minutos más. Si bien hemos tenido el placer de escucharlos a uno y cada uno de ustedes, hemos recibido un montón de
de inquietudes que se han plasmado allí en el chat. Yo les voy a pedir a los tres, les voy a pedir mucha brevedad a la hora de las respuestas, porque tenemos, afortunadamente diría yo, muchas inquietudes que están allí, y vamos a tratar por lo menos de contestar algunas de ellas, ¿no? Daniel preguntaba, casi en el comienzo de la tarde, así que me voy a tomar el atrevimiento de transferirle a León esta primera inquietud, porque era cuando estaba hablando él. Decía, si tuviese que definir cuáles fueron las mayores aportaciones de la Escuela de Salamanca, se han mencionado muchas aquí, yo me permito transformar esta pregunta en el juicio de cada uno de ustedes, cuál ha sido el mayor aporte a su juicio, obviamente esto es subjetivo, por cierto, pero me gustaría que cada uno de ustedes me mencionara cuál es la parte de estos aportes que les parecen más valiosos en términos intelectuales o académicos, o por qué no pragmáticos. Empezamos, si le parece, León, con esta breve respuesta. Pues una rapidísima respuesta es la defensa de la libertad. Entendieron esa característica importantísima para la economía, para la política, para las relaciones sociales. Genial, León. Edgardo, ¿alguna cuestión para destacar? Si tuviésemos que priorizar entre los aportes, ¿cuál parece ser uno de los más interesantes? Han sido muchos, ¿no? Para mí, digamos, seguir la línea del naturalismo que permite luego todas las defensas del individuo. Esa es digamos, para mí, lo impactante de esta escuela. Excelente. Corina, ¿alguna que quiera destacar? Coincido con León en la defensa de la libertad, todo lo que ellos aportan al entendimiento de la libertad. Suárez, por ejemplo, dice que el hombre es libertad, es consustancial al ser humano. Entonces, realmente yo creo que eso, para el siglo en que ellos se desarrollan, es absolutamente digno de ser destacado. Excelente, Corina. Ahí, esa es la pregunta, era de Daniel. Hay más inquietudes de él luego. Sebastián dice, ¿cómo se pensaba la ley sobre la propiedad con la justicia sobre el individuo? No sé si se alcanza a entender el interrogante, no sé si se anima León a encarar un abordaje sobre este planteo. No lo veo bien. La propiedad y la justicia sobre el individuo, lo que yo estaba explicando es cómo por la justicia conmutativa se necesita tener una defensa de la propiedad privada en las relaciones entre iguales, y el efecto práctico más concreto sería la compraventa, los precios que se dan en los mercados. A ver si eso le sirve. ¿Algún aporte adicional ahí, Edgardo o Corina? ¿O está bien con el planteo de León? Bueno, yo creo que León ha dado en el clavo, pero solamente agregaría que justamente toda esa concepción es la que lo lleva, en el caso de Victoria, a hacer la defensa que hace de los indígenas. Estoy apagando el micrófono también porque mis perros tienen un escándalo armado y creo que se está oyendo. Está perfecto, Corina. Esto es virtual y es en vivo, así que puede pasar. Hay un comentario de Daniel ahí, sería interesante reflexionar algunos pocos minutos sobre esto. ¿Cuál era la visión que había sobre el Estado, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos hablando de otro siglo, en otro contexto, con otra mirada, pero por ahí podemos hacer un paralelismo respecto al rol que le asignaban estos pensadores al Estado de la época, ¿no? ¿Qué pensaban que debía ser y qué no? Si es que podemos intentar esa definición, León se anima a iniciar el diálogo. Es una, casi rápidamente, que así vamos muy ligeros, que esté sometido a las leyes, y que esté sometido al derecho, que esté sometido a la justicia. Esa idea de la limitación del poder político es que hoy en día es completamente actual. Excelente. Ricardo, Corina. Yo quisiera destacar una frase que Martín de Alpizcueta le dice públicamente al monarca Carlos I: el reino no es del rey, sino de la comunidad, y la potestad por derecho natural es de la comunidad y no del rey. Esto es absolutamente revolucionario. Excelente. Corina.
Sí, creo que es algo realmente actual. Todo lo que ellos hablan de esa limitación al poder político, imagínense ustedes en la actualidad y el momento planetario que estamos viviendo. Yo creo que es interesantísimo volver sobre el pensamiento de cada uno de ellos. Lamentablemente uno en estos espacios no logra, digamos, expandirse todo lo que quisiera o lo que debería. Pero realmente yo felicito el Club de la Libertad, y aquí en Venezuela se dice por haber hecho los eventos que se han organizado en favor de la Escuela de Salamanca. Excelente. Ahí Daniel dice, desde Victoria, ¿eran los indios reconocidos como individuos meramente o personas humanas completas? ¿León? Sí, quizás Edgar lo responderá mejor. Yo me ha dado tiempo a leer esa pregunta y la he estado meditando varias veces. Es porque al final lo que creo es que ese concepto del individuo como ajeno a derechos o a esa visión como persona humana, yo creo que ellos no la tenían, o sea que ellos solo tenían una única visión, que era el de la persona humana con su completud. Entonces, o eras eso o no eras eso, y para ellos los nativos sí que eran personas humanas, a diferencia de Aristóteles, que ellos sí se separaron de Aristóteles, que les consideraba bárbaros. Pues eso es lo que pienso. Sí, no, ellos justamente cuando se descubre el nuevo mundo, se piensa en los indios americanos y concluye claramente que de ninguna manera pueden ser sometidos porque consideraban la igualdad de todas las personas humanas y dependía del consentimiento de esas personas formar parte de un gobierno o no. Corina. En ambas intervenciones, tanto la de León como la de Edgardo, pues está realmente la respuesta. Yo también estuve desde que la leí en el chat pensando, y ciertamente la concepción que nosotros podemos tener hoy en día es distinta a la que se manejaba durante ese momento, pero ellos, claro, que le concedían a los aborígenes su calidad de seres humanos, y de ahí precisamente las controversias que se suscitan, y todo lo que ellos empiezan a discutir sobre el derecho de ellos a tener propiedad y por qué no se les debía despojar de las cosas. Entonces, creo que sí están tomándolos en cuenta como seres humanos, como personas. Además, están dándole digamos, la definición del ser que tiene que ser libre. Claro, ahí es donde entran todas las discusiones terribles que se suscitaron y que llevaron a la famosa controversia también entre las casas de Sepúlveda, ¿no? Que bueno, ya eso escapa completamente pues a lo de hoy. Muy bien, hay muchas inquietudes, tengo que empezar a seleccionar algunas porque estamos muy avanzados en la hora y no queremos agotar a nuestro auditorio, que ha tenido la paciencia de acompañarnos en la tarde de noche de hoy. Sé que es muy tarde también en España, así que a León le estamos complicando la existencia en el día de hoy, pero me quiero quedar con una porque hay varias menciones a este tema, ¿no? Dice Constanza, ¿cómo percibió la corona el debate antropológico jurídico que se suscita por los teólogos de la época en virtud del alcance de las bulas? Esto es, si autorizaba o no excesos en la práctica con respecto al aborigen. Entre ellos se refuta el origen de las encomiendas basada en una incapacidad relativa de hecho del aborigen. ¿Alguna reflexión sobre esta cuestión, León? Pues también así rápidamente, sobre todo en los comienzos con los primeros Austrias, bueno, los reyes católicos se interesaron por todo ese fundamento moral. Carlos V decía que escribió y escuchó a Vitoria, o sea que hubo un mayor compromiso. Felipe II quizás no con esa personalidad tan directa de Carlos V, pero yo creo que también siguió atento. La corona se interesó por ese problema y en esos primeros tiempos estuvo cuestionándose y reflexionando y modificando las leyes, y hay esas leyes nuevas y toda esa revisión de las encomiendas. Hay un momento que suele citarse que es como muy drástico, muy dramático, es cuando Carlos V, al parecer, se plantea abandonar las Indias al escuchar tanta cantidad de abusos, y sin embargo se le convence
para decir no, es mejor quedarse a pesar de todo, ¿no? Y este argumento lo leí hace muy poco, enlazando con todas las celebraciones de los bicentenarios de las independencias que hay ahora. Pues ahora este año se estaba celebrando, por ejemplo, en Perú, me parece, ¿no? Un profesor español que se llama Luciano Pereña tiene un articulito corto pero muy provocador y dice: realmente la independencia es cuando se lleva a cabo ese proyecto de Carlos V de conseguir que estos países sean, o estos territorios sean autónomos, ¿no? Entonces, como que es una manera muy provocadora, digo, llamativa, de decir, bueno, la independencia es el final del ciclo natural. Entonces, en vez de ser una especie de conflicto, es el resultado esperado. Edgardo. Pero hasta ese momento, la conquista daba derecho al conquistador. Por eso, como bien dice León, esto es absolutamente provocador por parte y revolucionario, vuelvo a repetir esta palabra, por parte de los salmantinos, en sostener que en realidad la conquista no da derecho sobre los conquistados, sino sobre la voluntad de ellos, de si están de acuerdo o no a tener un gobierno propio. Eso es, para mí, lo que puedo decir sobre el tema. Perfecto. Corina. Bueno, yo creo que ya con la respuesta de León y de Edgardo está respondida la pregunta, aun cuando yo creo que podríamos abundar mucho en ella, pero sabemos ya la poca disponibilidad de tiempo del que disponemos. Bien, voy con la última y le pido mil disculpas a todos los que han hecho preguntas a lo largo de la presentación. Nos quedaríamos horas conversando, pero no queremos abusar de la generosidad de nuestros oradores del día de hoy. Me gustaría cerrar con esta pregunta y empiezo al revés ahora. Empiezo con Corina, sigo con Edgardo y culminamos con León. Dice Henry, tengo una pregunta, me gustaría comprender bien el tema. La cosmovisión que han compartido durante la ponencia hablan sobre valores infundidos desde la postura escolástica, pero me pregunto cómo explicarían ustedes de forma concisa la cosmovisión de esa investigación que es parte de la historia de la Escuela de Salamanca y completa diciendo, y por supuesto teniendo en cuenta el contexto actual de nuestra sociedad y la diversidad ideológica. Empezamos con Corina, ¿puede ser? Bueno, la respuesta la dio una alumna mía, que dice, creo que son tiempos diferentes que tratan una idea actual. Creo que no lo podemos resumir en unas breves palabras, porque la escolástica tardía de los filósofos españoles, yo lo dije al final de la intervención, ellos lo están pensando desde una modernidad. Es increíble cómo ellos se montan en una modernidad. Y eso es lo que hace tan enriquecedor el aporte que ellos le dan a la actualidad. No se quedan solamente en aquellas argumentaciones tan rebuscadas que se vieron durante la época de la primera escolástica, y es realmente enriquecedor. Yo por eso fue que me dediqué a meterme de lleno en el plano de la discusión sobre la libertad, porque yo creo que esa discusión no solamente tenía sentido en aquellos momentos. ¿Cuántos de los que actualmente estamos en este momento que estamos viviendo siguen hablando de la predestinación y creen en la predestinación, pero a la vez hablan de la libertad? Esos son dos conceptos absolutamente contradictorios. Muy bien. Edgardo. A ver, quizás vuelva a algunas cosas que ya se dijo. ¿Por qué la teoría subjetiva del valor? ¿Por qué ese orden natural en ese mercado libre que se ha abierto con las conquistas o las apariciones de nuevo mundo? ¿Por qué esos límites al poder? ¿Por qué el respeto al individuo, a la libertad? Porque la gran cosmovisión de estos pensadores escolásticos, salmantinos, fue justamente el derecho natural, de que hay un derecho preexistente al monarca, un derecho preexistente al hecho de comprar y vender un bien, al hecho preexistente de
someterse a una comunidad, al hecho preexistente, eso es para mí lo fundamental y para mí lo que ampara y lo que da pie a las distintas reflexiones que hace la Escuela de Salamanca. Cerramos con la participación de León. Lo que sí ha quedado claro es que este homenaje para la Escuela de Salamanca necesitaría de varias sesiones y parecidas a estas, porque verdaderamente nos hemos quedado con ganas de debatir todas las cosas interesantísimas que ha planteado Corina, que tienen un origen pues en esa reflexión primerísima sobre la libertad de los indios y terminan en esa complejísima discernimiento sobre la gracia y la salvación y dónde está el papel de la libertad humana, ¿no? Entonces, pues hay que ver que pensadores más sorprendentes, y anoten, habría que volver otro día sobre De Auxiliis para tratarlo como se merece ese tema. León, Corina, Edgardo, la verdad que muy agradecido con todos ustedes por la generosidad, la disposición, el tiempo y acompañarnos, y a todos los que también nos siguieron aquí y que después van a tener la oportunidad de ver en YouTube este material, que lo vamos a subir y lo vamos a diseminar para que también ustedes puedan utilizarlo si es que eventualmente les sirve. Les pedimos mil disculpas a todos los amigos que están escribiéndonos en el chat y a los que saludaron también por aquí, y agradecer el tiempo de cada uno de ustedes, y sin dejar de recordarles que el próximo sábado tendremos nuevamente otro homenaje. En esta oportunidad será el regreso a la presencialidad de estos eventos del Club de la Libertad. Vamos a tener el homenaje al bicentenario de la Constitución de la provincia de Corrientes. Estaremos transmitiendo por internet también, así que aquellas personas que son habitués de estos homenajes tendrán también la chance de acompañarnos en forma virtual con los oradores que estarán aquí en nuestra ciudad contándonos la historia de la Carta Magna de nuestra provincia. Gracias a todos, gracias León de nuevo, gracias Corina, gracias Edgardo, gracias a todos, un gran saludo y las disculpas del caso por no poder quedarnos más tiempo. Hasta pronto. Adiós, mucho gusto. Hasta luego.